Vamos a comenzar con la posición anatómica. En este caso vamos a ver una imagen. Tenemos acá a nuestro amigo Chinito. Él está en posición anatómica. ¿Y cómo es esta posición? La persona está parada sobre sus dos pies. A eso se le llama bipedestación. Además está en posición recta con la mirada hacia el frente. Los miembros superiores, como podemos apreciar, se encuentran extendidos y están ligeramente separados del cuerpo. A eso se le llama abducidos. Las palmas se encuentran hacia adelante. A eso se le llama manos supinadas, con las palmas hacia adelante. Los pies son paralelos y la punta se encuentra hacia adelante también. Esta es la posición anatómica y es la posición que vamos a utilizar para poder estudiar todos los órganos del cuerpo humano de aquí en adelante. El siguiente punto es la terminología anatómica. Acá vamos a aprender algunos términos que nos van a poder servir para poder estar correctamente ubicados en el estudio del cuerpo humano. Vemos primero los términos de relación. Acá tenemos algunos órganos para poder explicarlo con ejemplo. El término ventral. Ventral deriva de vientre. Y vientre, tú sabes que tu vientre está adelante. Entonces, ventral significaría hacia adelante. O sea, es sinónimo de la palabra anterior. Y su antónimo es la palabra dorsal. Dorsal deriva de dorso, del dorso de la espalda. Entonces, nos estamos refiriendo a la parte de atrás, la parte posterior. Por eso que su sinónimo es posterior. Entonces, ventral hacia adelante, dorsal hacia atrás. Ejemplo, acá tenemos al corazón. Y tú sabes que hacia adelante del corazón hay un hueso plano llamado esternón. Entonces, vamos a decir, el esternón es un hueso ventral con respecto al corazón, porque está ubicado en la parte de adelante, está hacia adelante el corazón. Y si ponemos la oración al revés, ¿cómo sería? Sería, el corazón es un órgano dorsal al esternón. Muy bien, es un ejemplo. Otro ejemplo sería la tráquea con el esófago. Son dos conductos que están en el cuello. Acá no se aprecia, estarían ubicados por acá en la región cervical en el cuello. Y la tráquea está hacia adelante. El esófago está hacia atrás. Por lo tanto, vamos a decir, la tráquea es un órgano ventral con respecto al esófago y el esófago es dorsal con respecto a la tráquea. Siguiente término, el término cefálico. Cefálico deriva de céfalo. Céfalo significa cabeza. Entonces, como la cabeza está hacia arriba, cefálico sería sinónimo de superior. Su antónimo sería caudal. Caudal significa hacia abajo. Sería sinónimo de la palabra inferior. ¿Cómo se puede utilizar? Tenemos los riñones y la vejiga. Como vemos, los riñones se encuentran más arriba que la vejiga. Entonces sería, el riñón es un órgano cefálico a la vejiga. La vejiga sería un órgano caudal al riñón. Pero acuérdate siempre que estos términos son de relación, se tienen que utilizar con dos órganos. No vas a decir el riñón es un órgano cefálico y nada más, porque tienes que decir cefálico con respecto a quién, ya que si comparamos al riñón con respecto a la vejiga es cefálico, pero el riñón con respecto al corazón ya no es cefálico, ahora sería caudal, porque el corazón está más arriba que el riñón. Siguiente término, el término medial y el término lateral. ¿Qué significa medial? Hacia la línea media. Y lateral más lejos de la línea media. Aquí en el cuerpo humano existe una línea llamada línea media y todos los órganos que estén más cerca de esta línea van a ser mediales y los que estén más lejos de esta línea van a ser laterales. En el ejemplo vemos claramente que la vejiga es un órgano medial porque está justo en la línea media y los riñones son órganos laterales porque están más lejos de la línea media. El término proximal y el término distal se van a utilizar sobre todo en miembros superiores e inferiores. Significa más próximo y más lejos del punto de origen o inserción. Vamos a explicarlo por acá, mira. Tenemos aquí en el brazo el húmero y en el antebrazo tenemos el cúbito y el radio. Entonces, tú comparas los dos órganos y el que esté más cerca del punto de origen va a ser proximal. Ahora, ¿cuál es el punto de origen en el miembro superior? Es aquí, en el hombro, donde comienza el miembro superior. Entonces, decimos, el húmero con respecto al cúbito sería un órgano proximal, porque el húmero está más cerca de este punto y el cúbito está más lejos de este punto.
el número entonces es proximal al cúbito. Pero si lo decimos al revés, sería el cúbito es proximal al húmero. Pero si lo decimos al revés, el cúbito sería distal al húmero, porque está más lejos de este punto. Acuérdate que siempre lo comparamos con el punto de origen, que es donde comienza el miembro superior. Otro ejemplo, el húmero con respecto a los falanges sería un órgano proximal, porque el húmero está más cerca de ese punto. En cambio, los falanges con respecto al húmero sería un órgano distal, porque están más lejos del punto de origen. También nos sucede en los miembros inferiores. El punto de origen es aquí, en la cadera. Entonces vamos a decir, el fémur con respecto a la tibia sería un órgano proximal, porque está más cerca del punto de origen. La tibia con respecto al fémur sería un órgano distal, porque está lejos del punto de origen. Muy bien, siempre se compara, acuérdate, con el punto de origen. Los siguientes términos son términos de lateralidad. Estos términos son, por ejemplo, el término unilateral y el término bilateral. ¿Qué significa unilateral? Que el órgano está en un solo lado del cuerpo. En cambio, bilateral significa que existen dos órganos, uno para el lado derecho, uno para el lado izquierdo. Por ejemplo, los riñones son bilaterales, pero existen dos. Ejemplo, la vesícula biliar es un órgano unilateral porque solamente está ubicada en el lado derecho, no hay otra en el lado izquierdo. Ipsilateral, ¿qué quiere decir? En el mismo lado del cuerpo. Y contralateral, en lados opuestos del cuerpo. Ejemplo, mira, tenemos acá la vesícula biliar, que está en el hipocondrio derecho, y tenemos al apéndice secal, que está en la fosa ilíaca derecha. Entonces, como ambas están en el lado derecho del cuerpo, serían órganos ipsilaterales. Y si comparamos la vesícula biliar con el vaso, que está en el hipocondrio izquierdo, entonces serían órganos contralaterales, porque están ubicados en lados opuestos del cuerpo. Veamos ahora los términos de movimiento. El término flexión y el término extensión. ¿Qué significa? Vemos en este gráfico, aquí tenemos el brazo y el antebrazo, y forman un ángulo entre ellos de 180 grados aproximadamente. Si movemos el antebrazo en dirección al brazo, ese movimiento se llama flexión. ¿Y qué está pasando con el ángulo en ese momento? Está disminuyendo. Por lo tanto, flexión significa disminución del ángulo articular. Y por lo tanto, extensión significaría aumento del ángulo articular. ¿Qué significa abducción y aducción? Date cuenta que los términos son parecidos, pero se diferencian en una letra, que es la letra B. Abducción quiere decir alejar de la línea media o del cuerpo. Por ejemplo, este es el miembro superior, está pegado al cuerpo, y si lo separamos, lo alejamos de la línea media, el movimiento se llamaría abducción. Y si hacemos lo contrario, si juntamos este miembro superior al cuerpo y a la línea media, el movimiento se llamaría aducción. El término pronación y supinación se refiere a las palmas de las manos. Como habíamos visto en la posición anatómica, si giramos la mano con la palma hacia adelante, el término se va a llamar supinación. Si la palma la giramos hacia atrás, el término se llama pronación. El término inversión y eversión se utiliza en los pies. Si giramos la planta hacia la línea media, se llamaría inversión. Y si giramos la planta hacia afuera, se llamaría eversión. Terminamos con el término protrusión y retrusión. ¿Qué significa? Protrusión significa mover un órgano hacia adelante. En este caso, estamos observando la mandíbula que se desplaza hacia adelante. Podemos decir también protrusión de los labios, cuando se colocan los labios hacia adelante en forma de piquitos, por ejemplo. La lengua se puede mover hacia adelante también, que sería protrusión de la lengua. Y si el órgano se mueve hacia atrás, se llama reclusión o retracción. Puede considerarse también sinónimo protracción y protrusión. El último punto del tema viene a ser el de los planos corporales. Observamos que acá existen tres planos: plano sagital,
plano coronal y plano transversal. El plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda, pero se va a dividir en dos, en plano medio sagital y plano parasagital. ¿Qué diferencia hay? Que el plano medio sagital divide al cuerpo justo por la mitad y van a quedar dos partes, derecha e izquierda, pero simétricas o iguales. En cambio, en el plano parasagital, como observamos acá, es un plano también que divide el cuerpo en derecha e izquierda, pero serían partes asimétricas o diferentes. En el plano coronal vamos a observar que es un plano vertical también, pero va a dividir el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y por último, el plano transversal es un plano horizontal que va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Acá tenemos los planos corporales que nos van a permitir ubicar los órganos que vamos a ir estudiando posteriormente en el cuerpo humano. Y ese es el tema de introducción a la anatomía. Espero que les haya servido. Y si lo entendiste, compártelo con tus amigos para que también se puedan beneficiar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Arrelucea y en este video te voy a presentar 10 mnemotecnias útiles en el curso de anatomía. Comenzamos con una de las más utilizadas para recordar los nervios craneales. Recordemos que los pares craneales son 12 y los vamos a enumerar del 1 al 12 en romanos. Ahora, para recordar el nombre de ellos, tenemos una mnemotecnia que es la siguiente. Oye, mamá, papá, traigo mi falda. Ahora mis glúteos van a estar helados. ¿Qué significa esa mnemotecnia? Olfatorio, óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso. Ahí tenemos los nervios craneales para aprenderlos de manera sencilla. Existen otras mnemotecnias que son muy utilizadas en internet. Puedes elegir tú la que más te guste, la que te parezca más fácil. Pasamos ahora a los huesos del carpo y del tarso. En el carpo debemos recordar que los huesos se van a dividir en dos filas. Entonces tenemos hilera proximal e hilera distal. La mnemotecnia para estos huesos es la siguiente. Ese pipí traga. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Quiere decir escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La mnemotecnia ese pipí traga. Ahora veamos los huesos del tarso. Lo vamos a dividir también en dos filas, pero esta vez las filas van a ser anterior y posterior. La mnemotecnia ¿cuál sería? Del mismo creador de ese pipí traga llega ese pupú castaño. ¿Qué quiere decir eso? Significa escafoides, cuboides, cuneiformes, calcáneo y estrato. Recordemos que los cuneiformes son 3, por lo tanto serían 7 huesos del tarso y 8 huesos del carpo. Tenemos dos mnemotecnias para que las puedas aprender de manera sencilla. Veamos ahora los músculos de la nariz. Se podrían aprender con esta mnemotecnia. Mi pita se dilata. ¿Qué significa eso? Ponemos mi pita se dilata. ¿Qué significa? Mirtiforme, piramidal, transverso de la nariz y dilatador del ala de la nariz. La mnemotecnia mi pita se dilata. Veamos ahora los músculos yoideos. Estos músculos sabemos que están insertados en el yoides y lo vamos a dividir en suprayoideos e infrayoideos. La mnemotecnia para los suprayoideos es simple. Dígalo con estilo mi general. ¿Y qué es lo que dice el general? Ese hombre está tirado. ¿Queremos las imágenes? Y significa digástrico, estilo yoideo, miloyoideo, genioyoideo, esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Esos son los músculos supra e infrayoideos. Ahora vemos los músculos de la nuca. La mnemotecnia es traes reos complejos. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ubicar así. Traes reos complejos. Significa transverso del cuello, esplenio,
recto posterior tanto mayor y menor de la cabeza, son 2, oblicuo mayor y menor de la cabeza, y 2, complexo mayor y menor. Ahí tenemos los músculos de la nuca. Ahora los músculos del dorso. La mnemotecnia es gran trasero angular. Bueno, sin comentarios. Gran trasero angular. Gran dorsal, trapecio, serrato mayor y menor, romboides y angular del omóplato. Son los músculos del dorso. Ahora los músculos que mueven el brazo. La mnemotecnia es perriduroso. Si han visto la serie de Disney Channel, lo van a poder ubicar. ¿Qué quiere decir? Pectoral mayor, redondo menor, intraespinoso, deltoides, dorsal ancho y supraespinoso. Tenemos los músculos que mueven el brazo con la mnemotecnia perriduroso. Ahora veamos los músculos del manito rotador. Tenemos en 4 músculos que permiten el movimiento del hombro. La mnemotecnia es su swing redondito y lo asociamos con este movimiento redondito al momento de bailar. Significa subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Por eso redondito, porque es redondo menor, chiquito. Veamos ahora los músculos del abdomen, específicamente de la región anterolateral. Tenemos la mnemotecnia que es toro en pirámide. ¿Qué quiere decir? Ponemos T-O-R-O de toro y pirámide. Significa transverso del abdomen, oblicuo mayor o externo, recto mayor del abdomen, oblicuo menor o interno y piramidal del abdomen. Ahí tenemos los músculos de la región anterolateral del abdomen. Y finalmente los músculos del tendón de Aquiles. Los gemelos sóflanos. ¿Qué quiere decir? Ponemos gemelos sóflanos. La primera palabra obviamente de los músculos gemelos, o también llamados gastrocnemios, el sóleo y el plantar dental. Esos son los 3 músculos cuyos tendones van a formar el tendón de Aquiles. Recordemos que el tendón de Aquiles se va a insertar en qué hueso? En el hueso calcáneo, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos 10 mnemotecnias que pueden servir. En un próximo video voy a estar presentándote 10 mnemotecnias más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es En este video te voy a presentar la segunda parte de las mnemotecnias en anatomía. Comenzamos con la embriología del sistema nervioso. Recordemos que en la embriología de este sistema existen 2 puntos importantes que hay que mencionar: en la tercera semana y en la quinta semana. En la tercera semana se van a formar 3 estructuras. Rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Así es como se utiliza esta mnemotecnia. Pasamos ahora a la médula espinal. Vamos a hablar específicamente del sistema cerebral. Recuerda que existen 2 tipos de astas anteriores y astas posteriores. Algunos nos confundimos en algún momento, digamos, sabemos, no recordamos cuál de las 2 tiene función sensitiva y cuál tiene función motora.
muscular van a formar el cuerpo estriado. Entonces, tú dices esta mnemotecnia y te estás aprendiendo los núcleos basales. ¿Quién diría que este personaje te ha servido para aprender, no? Ahora, pasamos a los núcleos del cerebelo. Existe una mnemotecnia que los globos Siguiente mnemotecnia. Los núcleos del tálamo. Recordemos que hay muchos núcleos en el tálamo, pero nos vamos a centrar en los núcleos geniculados. Sabemos que uno se encarga de la vía visual y otro de la vía auditiva. Y ellos son los núcleos geniculados lateral y medial. Entonces, para no confundirlos y no ponerlos a través o en algún momento que tú dudes, los relacionamos de la siguiente manera. Tenemos la luz y la música. La luz, obviamente, la música. La hormona con la letra O, que es la oxitocina. La siguiente mnemotecnia es acerca de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que para algunos alumnos es un problema porque hay algunos nombres un poquito raros. Primero vemos la imagen, número ubicativo. Imagen. Y vamos a ver la mnemotecnia que es la siguiente. Vela de significa ventículo lateral. De Monroe pasa al tercer ventrículo y de este a través del acueducto de Cilio pasa al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo por los agujeros de Lushka y de Mayende termina en el espacio subaracnoideo. Esa es la circulación del líquido. La siguiente mnemotecnia es acerca de los nervios motores del globo ocular. Vemos aquí, tenemos un globo ocular. Puedas mover el ojo, vamos a señalar a continuación.
oblicuo superior. ¿Quién lo estimula? Leemos este mismo número, pero al revés. Superior y el 3 estimula a todos los demás músculos: recto superior, recto interno, oblicuo inferior y el recto interno. Recuerda la mnemotecnia, reviso. La mnemotecnia es acerca de las capas de la corma. Son 5 capas que la vamos a aprender de la siguiente manera. Vamos a decir ego, la palabra ego es relacionada con el crecimiento de los sonidos descendientes. El estrato córnico, el estrato lúcido, el granuloso, espinoso y basal. Desde afuera hacia adentro, desde lo más superficial o más profundo. Entonces lo aprendemos en orden con la mnemotecnia con Lucy Gano S. Beso.